Frente a frente. Yo entré en la época difícil, en la convulsión social de este país. En 1977 a finales entré como guardavida. Nunca pensé ser socorrista. Yo entré pues un 1 de octubre de 1986 a los comandos de salvamento en la seccional de Apopa. Y bueno, seguí los pasos de mi hermano mayor, ¿verdad? Y el cual pues me sigo manteniendo dentro de la institución. Bueno, me tuvieron que hasta internar en la protectora de menores en Apopa, ¿verdad? Mi madre, para poder sacarme de los comandos, pero bueno, gracias también a mi hermano que él me decía que por dónde tenía que escaparme, ¿verdad? Para poder ir a mis turnos a la base de Apopa, y gracias a Dios pues... ¿Y por dónde te escapabas? Bueno, en la parte de atrás de la cuadra, que es donde dormíamos, bueno, todavía está el poste histórico ahí. Ahí nos deslizábamos, volvíamos a subir, hasta como al año y medio que mi mamá me descubrió. Como a los 3 o 4 días de estar ahí, pues ya me fui a una emergencia. No, hombre, esa noche ni de dormir, de felicidad, va. ¿Y qué fue la primera emergencia que te tocó, Carlos? Fue un señor que había caído, ¿verdad? ¿Eso recordaste? ¿Uno sí, llega a recordar eso? Sí, claro. Y bueno, de hecho, ya para el terremoto del 86, porque prácticamente ahí me estrené, ahí sí yo realmente me quedé paralizado totalmente antes de entrar al edificio Rubén Darío. Y al ver la cantidad de cuerpos, sí, me quedé paralizado totalmente. Y pues mi hermano me dijo, vamos, si vas a entrar, me dijo. Ahí. Bueno, yo de eso no me recuerdo, pero... ¿Cuántos años tenías en el 86? Bueno, tenía 11 años todavía. ¿11 años? 11 años. ¿Era la primera vez que veías un muerto? Sí, claro, era la primera vez, y para mí fue imágenes impactantes, va a ver el montón de gente ahí tirada. El detalle fue cómo quitarme el miedo. Vino pues mi hermano y me agarró y me dijo, bueno, aquí vamos a demostrar, me dijo, si traes para ser socorrista o ahorita mismo te voy a dejar a la casa. Y vas a abrazar los muertos, me dijo. ¿Para qué? A abrazar un muerto. Y bueno, de hecho abracé como unos 3, 4 muertos de los que estaban ahí. Pero abrazar se refieren a cargarlos. Bueno, de primero abrazarlo para quitarme el miedo, ¿verdad? Entonces, ¿te choque eso, abrazar sí, un muerto? Entonces para mí fue impactante, pero al abrazar el primero fue así como que... Perdiste el miedo. Ajá, pero ahí entre sudando, helado y de todo, ¿va? Y abracé el muerto, abracé como 2, 3 muertos, se me quitaron todos los miedos en el momento. Entonces usted venía bajando de las raíces, se quiebra la raíz y cae. Sí, sí. ¿Y a qué altura cayó más o menos? Unos 15 metros me Sí, caí. lo hice como cualquier cosa. Bueno, ahora lo digo de esa manera, ¿va? Pero en aquel momento sí yo me Unos afligí. 15 metritos, no pasa Me nada. afligí porque mi padre no sabía dónde andaba. ¿Qué es lo más difícil, Roberto? Cuando una persona está histérica, porque me imagino ya con la desesperación de querer respirar, solo ver agua, yo pataleara por todos lados, por lo menos antes de terminar ahogado, o alguien que ya está inerte, que ya está perdiendo la conciencia. ¿Cuál de los dos escenarios es más complejo? Mira, es cuando una persona se quiere salvar, cuando una persona piensa que se va a morir. ¿Cuál ha sido el rescate más difícil que hizo usted? Fíjese que una vez en la costa, yo era único guardavida, era una excursión de estudiantes de una escuela de aquí de Suchitoto. Se fueron 5 personas y Santo Dios. y yo me puse a pensar, ¿cómo puedo sacar 5 personas? Esos rescates, casi el último rescate que yo hice, casi me estuve adentro del mar, casi media hora, sin poder salir. Y no podía salir porque yo sabía de que al sacar la víctima ya no tenía mucha fuerza, o sea, tenía que recuperarme, tenía que recuperar también a la víctima, y los tumbos cayendo, y fuertes los tumbos. Sacarlo, volver a entrar, el cansancio, el agotamiento. ¿No le dio miedo a usted perder la vida ese día? Sí, yo lo pensé, pero también el tratar la manera de no hacer lo posible por llegar y por salvar esa vida de esas personas. Terrible. Y prácticamente que eran de mi excursión.
Eso era lo más difícil. O sea, ¿cómo podía venir yo en el bus y traer los muertos? O traer las personas que se habían ahogado. O sea, uno piensa todo eso. Sobrevivieron las 5. Sobrevivieron los 5. Con este problema de las pandillas, mucha de nuestra gente se retiró de la institución porque se fue para otro país. O sea, la gente de nosotros muchas veces en las comunidades les decían la gente de las pandillas, ustedes tienen que hacer esto, o sea, ustedes son de comandos, tienen que curar a esta persona, tienen que darle atención a esta persona, y a cualquier hora de la noche, pues. Nosotros éramos 3.500 voluntarios activos. ¿Y actualmente son? Ahorita somos 1.800 voluntarios. Uf. Esperamos nosotros, al término de este año, completar los 2.000 voluntarios. El 95% de los voluntarios es gente que está estudiando una carrera en salud. En salud son 3 años. Entonces, se define que 3 años van a estar con nosotros. Los recursos de comando salen de las organizaciones internacionales de gente que está pendiente de los comandos de salvamento en el extranjero. Por ejemplo, de nuestros amigos, de nuestros hermanos lejanos, de puras donaciones. De ahí se mantiene. Por ejemplo, Ayuda Popular Noruega a nosotros nos da $85.000. Los $85.000 son exclusivamente para el fortalecimiento de la institución, pero ese fortalecimiento va encaminado a las capacitaciones que da la institución. Claro. Porque la institución es así como recompensa la idea y la forma del voluntario que entra en la institución. Este sábado, 30 de septiembre, a las 8 de la mañana, ahí en el Parque Cuscatlán, van a ver todos los voluntarios. Posiblemente vamos a estar ahí reunidos unos 1.000 voluntarios de toda la institución. Vamos a hacer un desfile desde el Parque Cuscatlán hasta el Parque Libertad este sábado. ¿A qué horas? A las 8 de la mañana nos vamos a reunir todos en el Parque Cuscatlán. Por eso es que queremos pedirle a la población que llegue a divertirse, porque es un momento de alegría. Hablando de cáncer de cabeza y cuello de manera general, hace 2 décadas era el 3.5% de todos los cánceres de la economía del organismo. Pero en la actualidad tenemos cifras mundiales de hasta el 6%. Eso significa que en 20 años ha duplicado su incidencia en la población. Los cambios en el estilo de vida son los principales factores predisponentes y muchas veces modificables en el paciente. Y cuando me habla de estilo de vida, ¿a qué se refiere, doctor? Bueno, hablamos aquí de dieta saludable, rica en frutas, verduras, fibra, agua, evitar alimentos procesados, por ejemplo, tener una vida activa, dejar el sedentarismo aparte, tabaco y alcohol, principales factores de riesgo relacionados. Por ejemplo, se dice que 1 de cada 3 cánceres en el cuerpo del ser humano está relacionado a tabaco. Y si todavía se potencia su efecto y en algunas veces se cuadriplica cuando todavía adicionamos alcohol. Ahora, existen otros factores, claro, factores ambientales, factores genéticos, que eso es lo que los estudios recientes en cáncer están relacionados a nanotecnología, a variaciones genéticas muy puntuales, porque el patrón hereditario en cáncer es algo que ya se corroboró y está establecido. En el cáncer de tiroides, específicamente, hay ciertos tipos particulares de cáncer de tiroides que son netamente hereditarios. ¿Qué significa eso? Que el paciente incluso puede ser diagnosticado tan temprano como a partir de los 3 a 5 años e incluso recibir su tratamiento a partir de esa edad. Lo importante es hacer énfasis que el cáncer de tiroides es una enfermedad que está presente y muy presente en todos nuestros países latinoamericanos. El problema es que muchas veces la detección no es la más oportuna y por lo tanto los tratamientos a seguir algunas veces son más radicales que otros. Y entonces se ha aumentado la incidencia del cáncer de tiroides de estar en la posición número 18 hace 10 años en el tipo más frecuente de cáncer a nivel del mundo. Ahora estamos en la 10ª posición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con esto del COVID, muchos pacientes acudieron por aras de alguna otra enfermedad y dentro de los estudios que se mandaban para ver que todo el organismo del paciente estuviese bien, se detectaban eventualidades en la tiroides. ¿Para qué sirve la tiroides?
La tiroides es una de las glándulas principales de nuestro organismo y nos sirve para el metabolismo de todo nuestro organismo. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con funciones vitales como el control de la frecuencia cardíaca, el control de la temperatura, incluso el ciclo vigilia-sueño sirve para despertar, para activar metabolismo, para mantenerte activo. Lo más frecuente del cáncer de tiroides es que se presenta entre los 40 y los 60 años. Ya. En este tipo de lesiones no existe un screening como por ejemplo en cáncer de mama o en citologías para el cáncer cervicuterino, porque no está, digamos, no significa que tu mamá o tu pariente tuvo un cáncer y tú lo vas a desarrollar. Hablamos de ciertos factores que pueden predisponer para esto. No existe algo en la actualidad documentado que pueda prevenir, pero sí podemos prestar atención a los factores de riesgo para esto. Y entonces el principal factor de riesgo para el cáncer de tiroides es, en la actualidad, la radiación. Hay muchos hábitos que tenemos los seres humanos que podemos modificar, 100% modificables. Por ejemplo, instaurar una vida de ejercicio de al menos 35 minutos 5 veces a la semana, aeróbico como decíamos, eso ya puede ser que consiste en caminar, salir a pasar al perrito, andar en las actividades cotidianas, también es parte del ejercicio que nosotros hacemos, más evitar el sedentarismo, que es lo principal. Mucha ingesta de agua, una adecuada alimentación que incluya todos los tipos de alimentos, sin excederse en alimentos ultraprocesados, como pueden ser los alimentos enlatados, los alimentos de larga duración, los alimentos que tienen que ver con altos contenidos de sal, principalmente en carnes rojas o digamos en embutidos. No significa que comas un embutido a la semana y ya te desarrolló esto, pero significa algo constante. Todo es con constancia y verdad relacionado a factores de riesgo. Frente a frente.